el maestro Edgar Vivanco, especialista en seguridad nacional por el Colegio de Defensa Nacional y CEO de Stratop Risk Consulting, y Jonathan Massa, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla y experto en seguridad nacional. Maestro Edgar Vivanco, Jonathan Massa, primero que nada, gracias por su paciencia, pero pues este asunto del bloqueo también ameritaba el momento. Pero vámonos al tema de la crisis de Chiapas, Edgar Vivanco. ¿Qué estamos viendo en Chiapas? Los que ya tenemos algunos años, recordamos 1993, mediados del 93, un alzamiento zapatista, una revuelta, y el 1 de enero de 1994, el estallamiento de un enfrentamiento de un grupo armado que se decían llamar el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Qué estamos viendo? O sea, ¿Chiapas sigue siendo un polvorín o cómo lo podemos ver, Edgar? Bueno, el estado de Chiapas ha sido producto de una negligencia del gobierno federal, las autoridades locales, entendiéndose la estatal y municipal, por mucho tiempo. Durante este periodo que bien mencionas hasta la fecha, lo que hemos observado es que el Estado ha dejado al abandono muchas zonas, asumiendo que había una resistencia de la población, y esto ha permitido que cárteles, grupos delincuenciales, criminales, se establezcan en la zona, no de ahorita, desde hace mucho tiempo, y en época reciente, dado una reconfiguración de fuerzas, de capacidades de violencia en el Estado y en territorio nacional, pues estamos viviendo esta convulsión, donde está el cártel de Noreste, cártel Jalisco, cárteles locales como el de Chamula, jefes de plaza alineados o afiliados a alguno de los cárteles previamente mencionados, combatiendo y denunciando que autoridades estatales principalmente están apoyando al cártel de Sinaloa. Es que el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el tráfico humano, Jonathan Massa, está poniendo otra vez la situación en la que pongamos atención en Chiapas. Y el presidente de la República, híjole, qué desafortunada declaración la de ayer, los vamos a acusar con sus abuelitos tras este hecho dramático que son 48 horas que han sido secuestrados ya estos funcionarios públicos de la Secretaría de Seguridad Pública allá de Chiapas, Jonathan. Sí, en efecto, lamentablemente lo que estamos viendo en el estado de Chiapas, como bien comentó Edgar, estimado Alberto, es una realidad en la que nos da de manifiesta la situación de los estados del sur del país y específicamente de este estado fronterizo muy importante ahora en las circunstancias regionales que atraviesa nuestro país por el flujo de migrantes, los flujos masivos de migrantes. De hecho, como tú bien lo acabas de comentar, hoy en día se estima, y hay estimaciones y análisis que ya apuntan hacia que el tráfico de personas y específicamente la trata de personas y de migrantes es una de las actividades ilícitas que más recursos económicos le está dejando a las organizaciones criminales, a los grupos delincuenciales, y en efecto también, por supuesto, viene el tráfico de drogas y el tráfico de armas y de muchas otras cosas. Y lo que estamos viendo en el estado de Chiapas no solamente es el deterioro de las circunstancias de seguridad, sino que es consecuencia del deterioro de la atención y de la capacidad del Estado de atender las condiciones sociales que históricamente ha tenido Chiapas, rezagos en materia educativa, económica, acceso a la justicia, en fin, básicamente es el claro ejemplo de una entidad federativa fallida, sí, dado que las administraciones estatales y tampoco la atención de las administraciones federales han podido resolver las circunstancias que se generaron y que efectivamente generaron un caldo de cultivo para las circunstancias idóneas en el que grupos de autodefensas, o ahora denominados autodefensas civiles, que más bien se apunta a que estos grupos armados con elementos que están pareciendo cada vez más adiestrados y que parece estar que detrás de ellos están las organizaciones criminales o los grandes cárteles tratando de disputar las rutas que vienen de la frontera sur de Guatemala hacia México por frontera Comalapa, el Soconusco que lleva hacia Oaxaca y, por supuesto, toda esa zona que tiene que ver con el tráfico, no solamente de mercancías,
sino de estas actividades ilícitas. Y lamentablemente no parece que las circunstancias vayan a mejorar en Chiapas próximamente. Es que es eso, o sea, la situación está muy complicada, Edgar, y por más que intento entender esa declaración del presidente, de entrada yo dije, quizá el tema no sea tan complicado, por eso incluso hasta bromea. Pero ya van 48 horas, ya van muchos videos, los que están secuestrados están rogando por su vida. ¿Cómo ves, Edgar? Bueno, sí, la postura del presidente es lamentable, es de preocuparse porque está minimizando, como bien lo señala Jonathan, un problema que apunta, que es un síntoma a que tenemos un estado con ingobernabilidad. Me queda claro que su preocupación está no en la seguridad de Chiapas, no en la seguridad de la población y ni siquiera en gobernar. Su preocupación está en las elecciones. Y es por eso que para él es muy fácil hacer este tipo de bromas y de dichos laxos que le permiten evadir la realidad, como los voy a acusar con sus papás y sus abuelos, y pasar a sacar un peluche de él mismo, que aparte me parece que habla. Ahora, yo no quisiera quitarle la responsabilidad al actual gobernador y mucho menos al anterior gobernador, Manuel Velasco, que aparte tiene ahora esta intención de ver si es candidateable por parte de Morena en una coalición, cuando claramente ese es el perfil de personas que están gobernando, que usan instituciones como plataformas políticas, pero no tienen ningún plan real de gobernar ni una estrategia. Esto que estamos viendo ahora sí le estalló en el rostro a Rutilio, pero claramente es parte de un abandono de las autoridades estatales e incluso de un cercenamiento de las capacidades de las policías estatales y municipales que antecede la actual administración. Si me permiten, vamos a escuchar precisamente al gobernador Rutilio, ¿no? Rutilio Escandón, quien prácticamente se tardó 2 días en hacer un pronunciamiento público. Por eso yo me imaginaba que a lo mejor no era tan grave el asunto, porque el presidente bromeando, el gobernador sin dar una posición. Escuchemos lo que dijo Rutilio Escandón hace unos momentos. Estamos trabajando todos unidos y no vamos a parar. Ya el ejército mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, las policías, todos vamos a seguir con más intensidad hasta que aparezcan nuestros compañeros de trabajo, porque ellos solamente cumplen con su responsabilidad. Le piden estos secuestradores, porque es eso, los secuestraron a cambio de un beneficio para ellos. Piden la destitución de Francisco Orantes, subsecretario de Seguridad Pública, y en Chiapas, Roberto Yair Hernández, director de la Policía Estatal Preventiva, y de Marco Antonio Burguete Ramos, director de la Policía Estatal Fronteriza. Que renuncien y entonces los liberarán, Jonathan. O sea, ¿ante qué estamos? Una situación ya verdaderamente inédita, porque hasta el pedir las renuncias de unos funcionarios que presuntamente están involucrados con el crimen organizado, acusados por una banda del crimen organizado, no se entiende, Jonathan. Sí, es una situación inédita y terrible. La realidad es que ahora es el gobierno del Estado siendo extorsionado por estas organizaciones o grupos delincuenciales, pues nos habla no solamente del abandono en el que estamos los ciudadanos y los propios gobernantes se encuentran ya en estas circunstancias y en esta situación en las que pueden ser extorsionados por grupos delincuenciales. ¿Qué podemos esperar los ciudadanos? Lamentablemente, la situación en Chiapas, como comentaba hace unos momentos, se ha venido deteriorando poco a poco desde hace varios años. Esto hay que señalarlo muy importante, porque especialistas y expertos en materia de seguridad y especialmente de seguridad interior han identificado muy claramente desde hace por lo menos unos 4 o 3 años cómo las condiciones de seguridad se fueron deteriorando, y también el ejército mexicano tenía información clave y precisa de la formación y la conformación de estos grupos de autodefensas que están siendo financiados y respaldados por organizaciones criminales. Y lamentablemente aquí es lo que hay que señalarlo muy claro: la responsabilidad es de las autoridades políticas, el gobernador o el exgobernador también, y las autoridades federales en materia de política, porque son quienes toman las decisiones, no activaron en su momento
la capacidad de las fuerzas de seguridad, tanto federales y estatales, para hacerle frente y prever estos escenarios que lamentablemente hoy están sucediendo. Hoy Chiapas se juega el porvenir de su futuro, pero también algo muy importante, estamos hablando del estado frontera del país, de la República Mexicana, y es una circunstancia grave, no solamente para la entidad de Chiapas, sino para las condiciones de seguridad interior y seguridad nacional de todo el Estado mexicano. Ahí vamos a ver próximamente, seguramente, presiones de Estados Unidos para poner orden en esta parte del país, y seguramente también las autoridades federales tendrán que meter más presión hacia las autoridades del Estado de Chiapas por el grado de ingobernabilidad, como bien mencionaba Edgar. Exactamente, porque Edgar, el asunto está de que lo que logramos ver es un enfrentamiento entre integrantes del cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, y entonces entre ellos están disputando y acusándose uno de otros, pero ahorita ya se llevaron a funcionarios públicos civiles, administrativos, que nada tienen que ver. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos con este tema tan solo en 2 minutos. Afuera de un restaurante ahí en Tuxtla Gutiérrez le hicieron un operativo, ¡pum!, lo mataron. Este supuestamente era hijo de Ramón Gilberto, el tío Gil, operador del cártel Sinaloa. Entonces ya se veía esa disputa, Jonathan, de que alguien estaba atacando al cártel de Sinaloa ahí en Chiapas, y entonces, pues, como dices, no hacen nada, y entonces van dejando esto y la escalada crece y crece y crece, y la población es la que está totalmente desprotegida. Sí, esta situación ha sido inédita también para la propia población de Chiapas en el sentido de la combinación de la violencia derivada del crimen organizado. Si bien sabíamos que Chiapas históricamente ha sido un estado con condiciones favorables para el surgimiento de grupos armados, de civiles, como comentábamos al inicio, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la década de los 90, y continuamente pues grupos también armados que hacen frente a las condiciones de inseguridad para protegerse finalmente también de la violencia. Pero ahora lo que estamos viviendo, lo que estamos presenciando en Chiapas es ya un deterioro a un nivel preocupante de gobernabilidad, porque dado que el Estado, el gobierno, básicamente las autoridades de gobierno no han podido llenar esos espacios vacíos de gobernabilidad, están surgiendo estos grupos locales denominados autodefensas, que muy probablemente, como comentábamos, están vinculados también a grupos delincuenciales, y lamentablemente en el mediano plazo y en el largo plazo, si esto no se modifica, si las condiciones no vuelven a estar del lado de la propia autoridad, lo que vamos a ver es que el deterioro de gobernabilidad va a crear sistemas paralelos de seguridad, es decir, estos grupos locales, armados, civiles, que están siendo apoyados o respaldados por alguno de los dos cárteles en disputa que se comentan en la zona, Jalisco Nueva Generación o Sinaloa, pues bueno, van a ser quienes provean la seguridad para sus propias poblaciones, porque hay que recordar que estos grupos locales pues tienen su pie de fuerza de poblaciones de esas comunidades. Y esto va a generar también un desafío para las autoridades estatales por la pérdida de legitimidad y la pérdida de apoyo social de las bases de esas comunidades. Entonces, la situación en Chiapas no solamente se trata de una situación de seguridad, sino que puede escalar a un tema político. Y eso es también preocupante, porque eso puede representar un desafío grave para el Estado mexicano en materia de gobernabilidad. Aquí, regresando al tema particular de estos 16 empleados de la Secretaría de Seguridad Pública que están secuestrados en estos momentos y que no hay indicios de que puedan liberarlos, reportan estos secuestradores que ellos solamente traen problema con la autoridad, la policía estatal, que no quieren tener problemas con la Guardia Nacional, que no quieren tener problemas con la Federación, solamente con la policía estatal, Edgar. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? ¿Quiénes son estas personas? ¿Cómo realizan un operativo así que va a llamar la atención y va a traer los reflectores de los medios de comunicación y que pretendan lograr que renuncien esos funcionarios que según ellos están involucrados con los criminales? Mira, dos cosas. Una es
sí, si están señalados por parte de algún cártel, es obligación de las autoridades estatales y federales investigarlos para ver si es sustentado, si hay una razón de desconfianza de ellos. Y dos, y esta es la más importante todavía, los delincuentes no pueden elegir con qué parte de la autoridad van a pelear o no van a pelear. La ley no se negocia, la justicia tampoco debe estarse negociando, y en este tema de seguridad, pues al problema, aunque quisieran que fuera exclusivo con policías estatales, pues lamentablemente está creando inestabilidad y está poniendo en peligro la vida de personas inocentes y personas que a veces simplemente están en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Ahí quisiera retomar un punto que estaba mencionando el maestro Jonathan sobre la respuesta de las autoridades federales, y ya ha habido, el problema es que el problema político, como él menciona, pues está atado de manos las autoridades militares, en este caso, porque se rigen bajo lo que el presidente ya definió, que es abrazos, no balazos. No te enfrentes, solamente están haciendo más presencia en el Estado, pero no pueden estar haciendo nada más porque el presidente cree en que riéndose y haciendo un chiste al respecto, o acusando o haciendo amenaza de que va a acusar, va a resolver el problema. Y ahora Chiapas es el estado del que estamos hablando ahora, pero la semana pasada era Tamaulipas, la semana antepasada Exacto. era Michoacán, y solamente estamos esperando a que el siguiente estado en la lista de estados de la República se descomponga para estarlo debatiendo, cuando es claro que el problema es una indefinición de seguridad que venimos arrastrando desde sexenios anteriores y de capacidades pocas o nulas de combate que le dotamos a policías estatales, municipales y ahora a las Fuerzas Armadas. Sí, es que Jonathan, no hay discurso ni broma presidencial que pueda tapar el sol con un dedo. Ayer en Celaya, lo que se conoce como un coche bomba. Le avisaron a la Guardia Nacional de que había un carro ahí abandonado, van y se acercan y estalla. No saben si al abrirlo o alguien lo detonó a distancia, vaya. Y hoy, a mediodía, la muerte de Hipólito Mora, de los autodefensas de Michoacán, ahí en La Ruana. Iba en un carro blindado, lo atacan, parece que no estaba siendo repelente a las balas, incendiaron el vehículo. O sea, esto se está complicando, Jonathan. Sí, es correcto. Lamentablemente, los chistes y las consignas que envía desde la palestra del Palacio Nacional el presidente no contribuyen en nada a una verdadera estrategia de seguridad. Y también quiero decirlo con todas sus palabras, si queremos encontrar los responsables y apuntar hacia quiénes son quienes tienen esa responsabilidad, también tenemos que apuntar a esos actores y personajes políticos que han tenido bajo su responsabilidad las instituciones de seguridad pública de los estados y de impartición de justicia, y que hoy han saltado a diferentes puestos o también tienen aspiraciones políticas electorales próximas. Entonces, esto también es muy importante no olvidarlo. Los actores en lo local, los gobernadores, los fiscales o exfiscales, los exsecretarios de seguridad pública estatal. Lamentablemente, este deterioro, como ya lo he comentado anteriormente, no es una situación nueva, no es una situación que solamente se haya detonado en esta administración, tiene sus antecedentes. Sí, claro. Los especialistas creo que lo tienen muy bien identificado, pero lamentablemente hoy en día, como bien decía el maestro Edgar, la situación está abriendo un panorama en el que cada semana vemos un nuevo estado agregándose a la lista, en donde actos de verdadero terrorismo por parte de los delincuentes, enfrentando no solamente a sus contrapartes enemigos, sino también causando terror en la población y ahora causando terror entre los propios funcionarios públicos de gobierno de las administraciones locales. Es una situación terrible y lamentablemente parece ser que esto no se va a recomponer en el corto o mediano plazo, sino hasta que termine la coyuntura político-electoral en la que lamentablemente hoy estamos metidos adelantadamente. Que es lo que les importa mucho a los políticos. Y tienes mucha razón, esta situación de inseguridad no es de ahorita, ya lo sabíamos todos, ya lo sabía el actual presidente a lo que se enfrentaba, pero ya han pasado casi 5 años y esto ha ido de mal en peor, y que con todo respeto, se lo digo, o sea, estamos de mal en peor. No hubo
una mejoría, al contrario, esto va escalando para arriba. Sí, pues es herencia del pasado, pero para eso lo eligieron, para eso estaba puesto, para dar resultados, al menos frenar o disminuir un poco, pero no se ve. Maestro Edgar Vivanco, maestro Jonathan Massa, gracias por haber estado con nosotros, muy interesante esta mesa, Chiapas en crisis y los 16 secuestrados, esperemos que los liberen con bien. Gracias a los dos. Gracias a ti, Alberto. Un saludo, Edgar. Gracias a ti, Alberto. Jonathan, un saludo. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos aquí en Mega Noticias, ya lo sabe, con mucha más información en 2 minutos.